Bueno, nuevamente extiendo el agradecimiento a todos quienes están en esta charla. El tema que se va a tratar es sobre cómo proceder para implementar estrategias de automatización de pruebas en proyectos que generalmente se pueden denominar como grandes, con gran cantidad de usuarios, proyectos que sean muy dinámicos, que tengan muchas funcionalidades, etcétera, etcétera. Todo lo iremos viendo ya en detalle más adelante. ¿Listo? Entonces, ¿quién soy yo? Bueno, mi nombre es Felipe Jiménez, estoy en Bogotá, en Colombia. Soy un ingeniero de automatización de pruebas desde hace 2 años ya. Tengo la mayoría de mi experiencia en automatización en un proyecto de streaming de OTT. En este momento estoy liderando varias estrategias de automatización web en el proyecto en el que estoy y también tengo pues cierta experiencia en eso. También soy entrenador en varias iniciativas que se están trabajando en Globant para enseñar automatización y también para enseñar programación a personas que quizás no tienen muy frescos estos conceptos. Y también tengo experiencia previa, antes de ser automatizador de pruebas, fui desarrollador de software. Entonces digamos que tengo conocimiento buen conocimiento sobre el algoritmo y sobre diferentes lenguajes de programación. ¿A qué voy con todo esto? No soy particularmente alguien con muchos años de experiencia, ni con muchos títulos, ni nada por el estilo. Simplemente soy, palabras más, palabras menos, el automatizador promedio. Entonces considero que es algo que puede hacer cualquier automatizador y que realmente no se requiere, eh, no se requieren mayores cosas para poder llegar a hacer un buen trabajo con este tipo de cosas. Entonces, empezando ya con el tema, la agenda que vamos a manejar es relativamente corta. Vamos a explicar un poco cómo es el contexto actual y común de automatización en los proyectos de software. Vamos a ver las problemáticas que este enfoque supone en grandes proyectos. Con todo esto vamos a reevaluar los beneficios que nos trae la automatización de pruebas y vamos a llegar a nuestra parte más importante, que es el cómo proceder para hacer esta implementación. ¿Listo? Con lo cual vamos a llegar también a una conclusión final. Entonces, para empezar, primero, ¿cuál es el contexto común de automatización que podemos ver actualmente en un proyecto? Con esto me refiero al proyecto común, al proyecto promedio, al proyecto que quizás no es de gran tamaño. ¿Qué podemos ver? Primero, por un lado, tenemos automatización. ¿Qué tareas está realizando automatización en un determinado ciclo? Ese ciclo puede ser un sprint, puede ser un release, puede ser el ciclo que se maneje dentro del respectivo proyecto de software. Primero, vemos que tenemos el desarrollo de nuevas funcionalidades automatizadas de acuerdo a la cobertura que se quiera dar en el respectivo proyecto. Tenemos también el arreglo de algunos test cases automatizados porque pueden haber cambios en el software. Dependiendo del proyecto pueden ser constantes o no estos cambios. ¿Listo? Pero siempre va a haber que hacer arreglos en ciertas cosas tras nuevas funcionalidades o nuevos cambios que se van haciendo en el software. Siguiente, vemos que el automatizador va a estar implementando, mejorando o arreglando ciertas estrategias de continuous integration o continuous delivery que se estén utilizando en el proyecto y para lograr la compatibilidad con el framework que esté manejando automatización. El automatizador también va a estarse comunicando y trabajando junto con el analista de control de calidad manual, con el cual va a estar dando de alguna manera soporte al testing. Por otro lado, va a estar haciendo cierto research sobre nuevas tecnologías, sobre cosas a mejorar, sobre cosas que se puedan implementar para mejorar el proceso, para mejorar la eficiencia de los test cases, para mejorar velocidad, para mejorar resultados y todo lo que se pueda mejorar, más aún sabiendo que en la industria del software las cosas se vuelven obsoletas con una rapidez impresionante. Y por último, va a estar haciendo temas de reporting. ¿Por qué? Porque también él es responsable sobre ciertas suites automatizadas que se ejecutan y sobre el reporte que se da a partir de ellos. Y el reporte es el que se le entrega o a un analista de control de calidad manual o a un cliente, dependiendo precisamente de las cualidades del proyecto. ¿Qué podemos ver con esto? Que el rol del automatizador de pruebas en el proyecto promedio está muy enfocado a desarrollo. ¿Listo?
el automatizador de pruebas no siempre, y más en etapas tempranas, se está dedicando más que todo a desarrollar nuevos scripts. Hay cierto criterio de control de calidad en esto, pero quizás no se está explotando de la mejor manera y quizás tampoco necesite hacerse. Digamos que quizás con ese criterio puede ser suficiente. Ahora, para entender totalmente este concepto, miremos qué es lo que está haciendo en este mismo tipo de proyecto el analista de control de calidad manual. De nuevo, en el respectivo ciclo de desarrollo, ya sea un sprint, ya sea un release, ya sea lo que sea que se maneje en el proyecto. ¿Listo? Entonces, el analista de control de calidad está haciendo, primero, testing exploratorio del proyecto, viendo qué hay, explorando el proyecto y a partir de ahí diseñando test cases y encontrando ciertos defectos que puedan existir. Va a estar haciendo cierto testing de usabilidad que ya es más dependiente del criterio del tester para definir qué tanta usabilidad y facilidad de interacción tiene el software que se está probando. Va a estar probando también nuevas funcionalidades que tenga el software en el respectivo ciclo que se esté trabajando. Va a estar haciendo testing de regresión, el testing repetitivo, el testing tedioso, por decirlo de una manera, y el testing que soporta principalmente, que debería estar soportando por lo menos, con automatización. Va a estar haciendo testing de release, dependiendo del lugar del puesto como tal, o la ubicación que tenga en el proyecto para garantizar que una versión está lista para salir al mercado o a un ambiente productivo. Todo esto considerando los diferentes scopes que puede tener el testing, ya sea un smoke en un momento, de nuevo una regresión, de nuevo un sanity por algún motivo, cualquier tipo de scope que esto requiera y en cualquier momento que esto se requiera. También va a estar haciendo diseño de casos de prueba y también va a estar haciendo reporting. Reporting diferente al que está haciendo el automatizador de pruebas, porque cada uno está trabajando sobre cosas diferentes. Entonces, todo el trabajo del tester manual está mucho más organizado por lo que es una estrategia de pruebas y un seguimiento y una trazabilidad de los test cases. Como podemos ver, este trabajo está netamente orientado a temas de control de calidad, mientras que el del automatizador quizás no tanto. ¿Listo? Con esto llegamos al segundo punto. ¿Qué es un proyecto grande y qué problemas nos puede llegar a presentar el hecho de estar trabajando con un proyecto que se considere grande? Entonces, ¿qué podemos nosotros considerar por un proyecto grande? Primero, un proyecto que esté orientado a una gran cantidad de usuarios. No estamos hablando de un proyecto el cual sea un sistema de información para una empresa, el cual esté orientado para que utilicen decenas, quizás cientos de empleados, miles si la empresa es muy grande dentro de una intranet o algo por el estilo, con funcionalidades limitadas y con no mucha posibilidad de fallo ni mucha susceptibilidad a ello, sino un software que esté orientado quizás al público general o a un público que de alguna manera se pueda justificar que sea bastante extenso. Estamos hablando de miles, de decenas de miles y estamos hablando de millones de personas. ¿Listo? No es, el enfoque es muy diferente al tener que pensar que mi usuario va a poder tener mucha variación, que mi usuario no son los empleados de tal empresa, sino que mi usuario es el usuario común que puede ir entre 20 y 100 años, que puede pertenecer a cierto grupo étnico, que puede hablar cierto idioma, y todo esto ya nos da un scope mucho más grande a tener en cuenta. También podemos considerar software que tenga muchos casos de uso involucrados en él. Por lo tanto, que tenga muchas funcionalidades, que pueda hacer bastantes cosas y que no se limite sencillamente, por ejemplo, en una aplicación de chat, a enviar, recibir mensajes y quizás agregar amigos, sin decir que una aplicación de chat no pueda ser grande por eso, pero su fuerte no es precisamente la variedad de los casos de uso. ¿Por qué? Porque son muy limitados. Cuando en una aplicación grande podemos estar trabajando con muchas posibles funcionalidades, con muchas posibles variaciones. ¿Listo? Software también que tenga varios componentes de diferentes proveedores. Entonces, componentes para manejar, por ejemplo, los pagos, componentes con los cuales está comunicando con agencias de un respectivo estado que necesitan hacer un monitoreo sobre lo que está haciendo el software o sobre los pagos que maneja el software por
X o Y motivo, pero que en general se puede decir que tengan una considerable cantidad de vendors adicionales. También software que tenga un sistema de releases constante. Como constante, que no sea que hace 2 actualizaciones grandes al año en las cuales se agregan un par de funcionalidades y que quizás constantemente se están arreglando algunos asuntos que pudieron haber, algunos bugs o defectos que se pudieron haber encontrado, sino software que está creciendo constantemente, que está sacando funcionalidades nuevas cada mes, cada 2 semanas, cada cierto tiempo y con cambios grandes como tal. No sé si alguno de ustedes esté familiarizado con el mundo de los videojuegos online. Tendrá el ejemplo más claro posible, y es que muchos de estos videojuegos, de los más famosos quizás, están presentando actualizaciones cada semana y actualizaciones con peso que superan los 2 o 3 gigas. Con esto ya podemos decir que son releases constantes y que están agregando cosas con mucha frecuencia. Esto también es una característica de un proyecto grande. ¿Listo? Software también cuyo contenido pueda ser altamente dinámico, con el cual sabemos que tenemos un rango de posibilidades con las cuales nos podemos encontrar, pero que no tenemos ningún control sobre cómo encontrarnos con cada una de esas posibilidades, porque sencillamente dependen del uso que se le da. ¿Listo? Y también software cuyo equipo de trabajo esté conformado por mucha gente. Podemos estar hablando de equipos de 50 personas, de 100 personas y equipos de miles de personas. ¿Listo? Esto como tal implica que el software requiere el trabajo de mucha gente, de muchos diferentes equipos, que es mucho más que un desarrollador, un DevOps y un analista de control de calidad. Me estoy refiriendo a proyectos como tal que manejan un volumen de gente mucho mayor en general. ¿Listo? Ahora, ya que sabemos que es un proyecto grande, o por lo menos como lo consideramos para temas de esta presentación, les traigo algunos ejemplos. Primero, Facebook. Facebook en un principio era una aplicación que nosotros nos permitía publicar estados, agregar amigos, chatear con nuestros amigos y hasta ahí. En este momento Facebook nos permite hasta encontrar pareja. No sé si se habrán dado cuenta, si no, ahí tienen el dato. Facebook en este momento permite hacer encuestas, permite crear páginas, permite chatear con diferentes tipos de empresas, con chats automatizados, permite crear aplicaciones, permite hacer uso de analytics, permite crear eventos, permite subir fotos, permite subir videos, permite subir historias, permite subir muchas cosas. Y acá lo único que tiene no es que tiene muchas funcionalidades, porque realmente en este momento son bastantes, sino que su contenido es altamente dinámico. Es difícil saber cómo vamos nosotros a poder aprobar Facebook si sabemos que las cosas pueden variar dependiendo del contenido que tenemos. Si una persona le comentó o no a otra, si una persona le dio un toque, si una persona compartió alguna cosa. Nosotros tenemos que saber qué vamos a recibir de una manera estable para saber cómo lo vamos a aprobar. Entonces, precisamente acá nos enfrentamos con un caso complicado. Obviamente tenemos nuestros ambientes de prueba y lo suficientemente controlados, por lo menos dentro de lo posible. Pero aún así hay cosas que no son tan sencillas de controlar. Ahora, cambiando un poco de medio, nos vamos a Netflix. Una aplicación de streaming de video en la cual el contenido también es altamente dinámico. Nosotros podemos, el contenido en general que se nos muestra en Netflix depende de muchas cosas, depende de las recomendaciones que están en el país en el que yo estoy, de las recomendaciones que se me dan a mí como usuario, de si son series, películas, documentales, de si estaba y ya no está, y permite la creación de múltiples cuentas. Y quizás el fuerte en este caso no es la amplitud de casos de uso, porque Netflix tiene un fin casi único y particular: poder ver la película que quiero ver o poder ver la serie que yo quiero ver. Sí, está bien, pero el contenido precisamente de series y películas es altamente dinámico, altamente cambiante y con mucha necesidad de control si yo quiero entrar a hacer testing sobre esto. Y por último, cambiando de nuevo de medio, les traigo como ejemplo Amazon. Amazon en un principio era una aplicación de compra y venta, muy sencilla. Y en este momento les traigo precisamente la comparación de por qué traje, por ejemplo, Amazon y no
Mercado Libre o algo de mucho menor tamaño, que quizás sí es mucho más limitado a las ventas. Pero Amazon en este momento sabemos que es una empresa de las más grandes del mundo y cuya página web nos permite hacer un montón de cosas más allá de la compra y de venta, con un contenido altamente dinámico. Depende de lo que se vende, depende de si hay disponible, depende de si no está disponible, pero me recomienda esto, esto y esta otra cosa, de si está disponible nuevo, de si está disponible usado, de si es un producto, de si es un servicio, de si el producto lo envía a Amazon, etcétera, etcétera. En general, llegamos a que es una aplicación bastante grande. ¿Listo? Ahora, ¿qué problemas tenemos en estas aplicaciones grandes? Ya sabiendo qué son y sabiendo algunos ejemplos. Primero, el contenido en general puede ser muy variable y puede ser muy difícil de controlar. Yo puedo tener mis ambientes de pruebas en los que de alguna manera controlo algo, pero ciertas cosas de las que tengo en el ambiente de pruebas se supondría que deben simular lo que yo voy a tener en un ambiente productivo. Entonces, ¿cómo yo voy a entrar a hacer testing si sé que puede que el contenido, no sé, si yo quiero probar la serie La Casa de Papel, por ejemplo, y en ese día quitaron La Casa de Papel por algún motivo, la van a volver a poner la otra semana por alguna estrategia publicitaria, porque va a salir la nueva temporada, yo no sé. ¿Cómo entra ahí uno a manejar, a probar esas cosas? Obviamente, esto depende mucho de criterio. Uno como tester puede tener ese criterio, pero uno como automatizador tiene que hacer la prueba de que esté el contenido de La Casa de Papel. Y si no está, la prueba falló. No, porque está bien que lo quitaron, pero es que el contenido automatizable no es tan modificable como un test case para ser realizado manualmente. ¿Listo? Otro problema que tenemos es que muchas de las funcionalidades no pueden no estar presentes bajo cualquier circunstancia, que en algún país alguna funcionalidad no esté disponible, que el contenido que yo quiero probar no está disponible en mi país, que yo estoy por ejemplo, en Amazon y quiero probar los envíos, pero justamente los quería probar en el momento en el cual se desactivaron los envíos a ciertos países por todo lo de la pandemia que estamos viviendo. Entonces, el contenido puede ir variando dependiendo de las condiciones y no necesariamente de condiciones que yo pueda controlar y de condiciones totalmente temporales y que en general se presenten por asuntos que yo ya no puedo controlar y menos si estamos hablando de testing automatizado. ¿Listo? Entonces, yo voy a entrar a garantizar eso, sí, no y por qué. ¿Vale? Otro problema que tenemos es que si queremos hacer un testing de regresión en una aplicación tan grande, podemos estar hablando de 10.000 casos de prueba o más. ¿Listo? ¿Esto qué significa? Que vamos a tener un testing de regresión que es lo que más, con lo que más aporta automatización y lo que más debería repetirse, vamos a encontrarnos con que es extremadamente largo y extremadamente demorado. Claro, para esto hay un montón de herramientas de automatización y de paralelización y de continuous integration que nos pueden ayudar con esto. Está bien, pero en general ya sabemos que vamos a tener que lidiar, que vamos a tener que lidiar con reducir los tiempos brutalmente, porque en general va a ser mucho. También software que tiene varias dependencias externas que quizás no pueden responder como nosotros quisiéramos que respondemos o que respondieran o como nosotros respondemos dentro de lo nuestro, porque sencillamente son de alguien externo. Si nosotros tenemos un servicio con el cual estamos manejando los pagos y queremos hacer una prueba, pero ese servicio decidió que iba a cambiar su funcionamiento, que quizás no me afecta en mi software, pero que hay algún parámetro, algo al momento de consumir algún servicio que está cambiando o algo que se deshabilitó por algún motivo, porque estaba fallando o por algún motivo en general. ¿Cómo voy yo a probar eso? ¿Cómo yo voy a controlar que mi prueba siempre pueda pasar por ese tipo de casos? Si yo tengo que probar tal caso y eso no estaba funcionando en ese momento, ¿por qué? Puede que la aplicación haya avisado que iba a tener un tiempo en el que al que no iba a estar funcionando, pero en ese momento yo tenía que correr mis ejecuciones y probar mi aplicación. Entonces, ¿cómo le digo yo a mi aplicación que no pruebe eso de manera automatizada? De nuevo, los scripts de automatización son algo que es algo que es muy complicado de modificar, de cambiar a solicitud, como lo es, pues a diferencia de cómo lo sería si uno lo estuviera probando manualmente.
También software en el cual tenemos varias funcionalidades que quizás no pudieran ser del todo automatizables. ¿Listo? Quizás el mayor criterio para definir si algo es automatizable o no es si esto requiere criterio del tester para poder ser probado. Hay varios ejemplos. Si yo estoy, de nuevo, volviendo al ejemplo de Netflix, y yo estoy viendo La Casa de Papel y yo necesito validar que ese video en efecto sea La Casa de Papel, ¿cómo le digo yo a un script de automation que valide que ese contenido es precisamente La Casa de Papel? Está bien, hay muchas estrategias de inteligencia artificial, pero para eso vamos a ir más adelante. ¿Listo? En general, puede que el sistema tenga muchas funcionalidades que dependan de criterio del tester y de algo de interpretación, que es algo que no puede hacer una máquina, por lo menos no sin alguna librería o algún implemento avanzado de inteligencia artificial. Y aún así, por lo menos con la tecnología de hoy en día, nunca va a llegar a superar el criterio de un analista de control de calidad manual, sencillamente porque es alguien racional, no una máquina. Y también tenemos eh, como problema el hecho de que todas las condiciones que yo necesito para probar no pueden lograrse en todos los momentos. ¿Por qué? Porque puede que estas condiciones sean muy externas, que muy relacionado con los ejemplos que ya mencionó, algún servicio quizás no estaba funcionando y está bien que no estuviera funcionando. Algún contenido no se definió como se había definido que iba a ser en un principio. Algunos pagos no se están realizando por algún motivo. ¿Listo? Esto puede variar por muchos motivos en general. ¿Listo? Y esto es algo que es muy complicado de controlar cuando estamos haciendo automatización. Ahora, ya sabemos que es un proyecto de automatización grande y ya sabemos cuáles son los problemas que tiene. Sabiendo estos problemas, tenemos que reevaluar primero que todo los beneficios que nos puede traer Test Automation en comparación pues con los beneficios que se venden, que va a ser más rápido, que nos va a facilitar la vida, que nos va a quitar trabajo. Bien, si sabemos cuáles son todas estas problemáticas, podemos considerar que todos estos beneficios, o bueno, en general estos beneficios que les voy a mencionar, siguen siendo válidos. Primero, sabemos que la automatización mejora la precisión del testing. ¿Por qué? Porque incluso el analista de control de calidad manual más avanzado, por cualquier motivo externo a él, siempre puede equivocarse y más cuando el testing puede llegar a ser tan repetitivo para una funcionalidad particular. Siempre se le puede llegar a escapar a un detalle y esto es muy ligado a nuestras capacidades humanas. ¿Listo? La concentración no es perfecta y realmente siempre puede pasar que uno se le escape ver algo. Con automatización esto no debería pasar, porque sencillamente uno le dice al script que valide que estén tal cantidad de cosas y el script no va a decir que no se concentró y dejó de validar una cosa. El script siempre debería controlarse, siempre debería ejecutarse de una manera precisa. ¿Listo? Entonces, este es nuestro beneficio de automatización. ¿Sigue siendo válido? No siempre. ¿Por qué? Porque hay cosas que yo necesito mirar con precisión y que quizás no voy a poder ver con toda la precisión que yo quisiera ver. ¿Por qué? Porque yo voy a tener un scope de testing limitado o definido para tales asuntos y quiero estar, van a haber ciertos aspectos que yo quiero validar, pero que necesita que yo los esté viendo. Por ejemplo, necesito validar que en una página de mi perfil esté mi nombre, mi imagen y, bueno, mi nombre, mi imagen y mi correo electrónico. Corre mi script de automatización y encuentra que esté mi nombre, mi imagen y mi correo electrónico. Listo, pasado. Pero si el correo electrónico estaba 2 píxeles desfasado de lo que debería estar, o 10 píxeles para que sea más notorio al ojo humano, ¿cómo va el script de automatización a encontrar eso? Y eso es un error, y es un error muy orientado a la UX, pero sigue siendo un error y hay que reportarlo. Entonces, obviamente, esto puede pasar en cualquier aplicación, no solo en una grande, pero en las aplicaciones grandes vamos a tener muchas cosas que pueden ser variables y que nos van a afectar esta precisión de una manera poco, poco beneficiosa. Entonces, el primer beneficio, sí, nos da precisión, pero no siempre y no en todas las cosas. Segundo, automatización va a realizar lo que el testing manual no puede o le resulta muy tedioso o le resulta muy consumidor de tiempo. Sí, eso sigue siendo válido, pero de la misma manera va a seguir siendo válido en el sentido contrario.
¿Por qué? Porque van a haber muchas cosas que no se van a poder automatizar. Y de la misma manera, entonces, el analista de control de calidad manual va a resultar probando un montón de cosas, validando un montón de cosas más de las que pretende probar automation, porque necesita mirar enfoques más de criterio y se va a terminar llegando al mismo enfoque. El testing manual va a terminar validando lo que la automatización no puede, y estamos llegando a un 50-50. Entonces, ¿por qué se podría decir que esto es un beneficio de un lado, del lado de automatización o del lado de testing manual? ¿Listo? Entonces, de nuevo, es otro beneficio que pierde valor. Y tercero, la automatización ayuda al tester y al developer. Sí, siempre va a ser así porque se están corriendo de manera automática los tests y pues es el trabajo que se está haciendo de manera automática y no está haciendo una persona. Está bien. Y se están encontrando errores con respecto al trabajo de los developers para que se puedan arreglar. Está bien. ¿Pero a costa de qué? Porque puede que, como el proyecto sea muy grande y muy dinámico, yo siempre tenga que estar constantemente diciéndoles a los developers que me ayuden a solucionar tal cosa, que por favor me ayuden poniendo tal contenido, que me cambien algún toggle que haya en la aplicación con el cual yo cambie de una cosa u otra, que me hagan ciertas cosas de manera que se puedan adaptar a la automatización y pueda yo recibirlas con mis scripts de automatización de acuerdo a la compatibilidad que puedan tener. Entonces, les resultaré poniendo más trabajo a los desarrolladores de lo que quizás ellos puedan ver que les estoy aportando. Y de igual manera, al analista de control de calidad manual, voy a estar muy dependiente de que me pruebe más cosas, de que le dé un scope quizás mucho más amplio, más diferente, más dependiente de criterio, pero quizás con cosas que antes no se validaban, quizás solo por complementar el mismo proceso de testing. Pero de nuevo, sí, yo quería ayudarlos, pero de la misma manera también les estoy creando otros problemas que antes no tenían. ¿Listo? Entonces, de nuevo, quizás estos beneficios ya no son tan beneficios. Con lo cual, llegamos al punto más importante de nuestra presentación: cómo proceder y qué tener en cuenta para nosotros poder realizar la automatización de pruebas en un proyecto considerablemente grande. Primero, evadir lo más posible el vender ciertas creencias erróneas sobre automatización. Conocemos los beneficios generales enfocados más a proyectos tradicionales no tan grandes, que son los que les mencioné ahorita y los que acabamos de reevaluar, que son el hecho de que me da más precisión, de que me ayuda a cubrir lo que no cubre el testing manual y de que va a ayudar al analista de control de calidad manual y al developer. De la mano de esto salen muchas malas creencias que se intensifican a la hora de estar trabajando con un proyecto grande. Primero, un test case que se pueda automatizar no significa que se deba automatizar. ¿Por qué? Pueden haber muchísimos motivos. Puede ser un test largo y complejo con el cual se va a hacer una validación lo suficientemente importante, pero que solo se tiene que ejecutar una vez. Que se hizo un cambio en tal servicio, en tal arquitectura, tal infraestructura, y yo necesito probar que todo esté bien, necesito hacer un script para validar que los servicios me estén respondiendo bien o algo así. Y es una prueba que solamente se va a tener que hacer esa vez. Y quizás si en un futuro vuelven a cambiar de infraestructura o hacer un cambio de tal tamaño, necesito correrlo nuevamente. Está bien. Significa que yo voy a tener que hacer un script grande y el scripting dedica mucho tiempo. Entonces, dedicar todo este tiempo para ejecutar un script una única vez, cuando se pudo haber validado todo manualmente, mucho más rápido, quizás más tedioso, sí, pero pero en la mitad del tiempo o quizás mucho menos tiempo, bien, quizás no lo debería automatizar, ¿listo? O automatizar algo que sabemos que el día de mañana va a cambiar, que se dejó de una manera provisional por cierta versión, pero que para la siguiente versión se definió que ya va a cambiar. Está bien, ¿yo realmente debo probar eso de manera automatizada? Quizá no, de manera manual sí, porque el testing manual pues no es tan difícil de cambiar como lo es el testing automatizado.
Entonces, hay muchos casos por los cuales yo podría automatizar un test case porque las limitaciones técnicas de las librerías para automatizar test cases no me lo van a impedir. Pero no significa entonces que yo sí o sí debería automatizarlo. Hay muchos criterios en general de control de calidad con los cuales yo voy a poder definir si es o no apropiado, si realmente me está generando valor o si realmente estoy generando un costo más grande al automatizarlo. ¿Listo? Otra, otra cosa que debemos evadir. Tenemos que tener claro el hecho de que automatización requiere cierto tiempo de estudio y en general de research. ¿Por qué? Porque hay cosas que no son tan sencillas de automatizar porque necesitamos trabajar quizás con librerías nuevas, quizás con librerías para manejar videos, con librerías para manejar temas de pagos, con librerías para manejar servicios. Esto no es algo que se pueda hacer inmediatamente. Entre más experimentado sea un automatizador de pruebas, más fácilmente lo va a poder implementar, está bien, pero no siempre es el caso. Entonces va a tener que haber un tiempo de research para poder manejar estas cosas y más si queremos manejar cosas grandes. Automatización es bastante, en general es algo bastante nuevo en el mercado y que hay mucha automatización que es pionera en cierto tipo de cosas. Un ejemplo, en el proyecto en el que estamos implementando, soportando los primeros pasos en la empresa y casi que en el mundo, por ejemplo, en entrar a automatizar dispositivos como televisores, dispositivos de streaming en general. Eso es un paso grande, pero eso es algo que requiere muchísimo research porque es algo que sencillamente no existe. Existen cosas, sí, pero necesitan alimentarse y necesitan mejorarse para poder darle un uso ya formal. Entonces, la automatización en general siempre va a requerir algo de research, más o menos dependiendo del caso. Siguiente, no todas las funcionalidades del software pueden ser del todo automatizables. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta mucho con nuestros test cases. Podemos tener test cases que incluyan la funcionalidad general cuando parte de esa funcionalidad no es automatizable. ¿Por qué? Porque parte de esa funcionalidad funciona, por ejemplo, con algún elemento externo. Por ejemplo, voy a abrir un link de Zoom desde el navegador y me tiene que abrir la aplicación de Zoom como standalone ya en mi computador. Las herramientas de automatización web a mí no me permiten pasar de salir del navegador para tratar de ya probar algo como tal en el computador externo al navegador. Y hay muchos ejemplos por el estilo. ¿Listo? Esto nos resulta en que muchas de las cosas no van a poder automatizarse del todo. Siguiente, los test cases automatizados corren automáticamente, pero el scripting de automatización consume tiempo y recursos en general. ¿Listo? Va a consumir una máquina y va a consumir el tiempo de quien tenga que desarrollar el script. ¿Vale? Cuando se tiene que ejecutar algo automatizado, no es que se ejecuta el script. Si el script está, se ejecuta, está bien. Pero si no, ya es un tiempo que vamos a tener que tener en cuenta. ¿Listo? Siguiente. Los frameworks de automatización se vuelven más complicados de modificar entre más crezcan. Entonces tienen que trabajarse muy bien desde el principio y considerando todo el alcance desde el principio. ¿Listo? Hacer un cambio grande en un proyecto grande con un framework grande puede requerir muchísimo trabajo. ¿Listo? Siguiente, la automatización. La, la creencia general, y bueno, es lo que vende automatización, es que automatización al final va a reducir costos, y esto es verdad. Pero la automatización a corto plazo es más cara, porque vamos a necesitar gente cuyos resultados no se van a ver en el corto plazo. ¿Por qué? Porque están diseñando un framework y porque luego el framework están diseñando los scripts y porque a eso le tenemos que sumar tiempos de research y porque a eso le tenemos que sumar servidores quizás para hacer las ejecuciones o servicios externos que vayamos a necesitar para brindar todo el valor. Entonces, los beneficios a nivel de recursos de automatización se van a ver después de cierto tiempo y al principio van a ser negativos prácticamente. Siguiente, la automatización no debería adaptarse a un proyecto de software. Si se va a entrar a automatizar cierto proyecto, automatización no tiene que entrar a adaptarse a todo lo que está ahí, sino que todo el proyecto tiene que entrar a adaptarse a lo que va a ser automatización. Y con esto no me refiero a que automatización sea el centro de todo, no, sino que automatización es un componente
de igual valor a como lo es el resto de los componentes que hay en el proyecto. Entonces, en un proyecto sin testing están solo los developers, pero si entran testers, pues entonces el developer va a tener que hacer un cambio grande, porque va a tener que adaptarse a esa nueva modalidad. De la misma manera, si en un proyecto de solo testing entraran ya a trabajar los developers, pues si estuvieran antes de una manera externa. Lo mismo debería pasar con automatización. ¿Listo? Entonces, el que automatización entre un proyecto significa que todos van a hacer cambios, no solo automatización. ¿Listo? Y en general, lo último y de lo más importante es que la automatización empieza desde el desarrollo. La automatización no es exclusiva de los ingenieros de automatizadores de pruebas. Es muy importante. Hay muchas cosas que se deben hacer antes, como el uso de pruebas unitarias, como el análisis de código estático y demás cosas. Ahora, primer punto de cómo proceder. Definir lo que no está en el alcance. ¿Listo? El automatizador tiene que tener claro siempre qué va a probar y qué no va a probar. Entonces, tiene que definir y dejar claro para que no esté la inquietud dentro del proyecto de qué no se va a probar y por qué no se va a probar. Y en un futuro se puede considerar o no. Con esto me refiero a features, funcionalidades del proyecto, ciertos mercados, ciertas funcionalidades que cambien de acuerdo a algún otro mercado, ciertos procesos que se estén realizando de manera automática y que quizás no estén orientados a testing, pero con los cuales se utilizan las librerías que utilizan los automatizadores de pruebas. Ciertos dispositivos con los cuales no existen soluciones en el mercado para entrar a automatizar. Ciertas suites de pruebas dependiendo del scope que tengan. Si tenemos una suite de pruebas que tiene 3 test cases para probar una funcionalidad muy chiquita de mi aplicación, ¿qué sentido tiene hacerlo de manera automatizada? Obviamente, dependiendo también de cómo se integre con las demás suites de pruebas que tenga. Bueno, entonces, en general, ¿qué toca hacer primero? Definir qué no se va a probar y estar claro con eso y tener un plan si en algún momento se va a decidir implementar alguna de estas funcionalidades, para que no esté constantemente la duda de que si esto se puede automatizar o no, solo porque es automatización. ¿Listo? Y así no entrar a correr los riesgos de vender el hecho de que se va a automatizar algo que quizás no se pueda automatizar. Siguiente, definir las tecnologías más apropiadas a un largo plazo. No necesariamente y muy no necesariamente con las que uno está más familiarizado. Porque quizás uno aprende a manejar la automatización de pruebas en algún lenguaje como Java, pero puede que para lo que uno necesite probar no sea lo más óptimo. Así sea con lo que yo estoy más cómodo. Y eso es algo que toca tener en cuenta, porque si yo voy a automatizar con algo con lo que yo no estoy cómodo y con lo que mi equipo no está cómodo, voy a tener que incluir un tiempo adicional en el cual voy a definir un plan con el cual nos vamos a entrenar en cierta nueva tecnología, pero tenemos que pensar en el largo plazo. ¿Listo? Automatización es algo que se está renovando constantemente y tenemos que pensar en tecnologías nuevas y en tecnologías que nos permitan trabajar con estos proyectos grandes, que cuando esté empezando un framework quizás pueda ser muy bonito y muy manejable la cosa, pero al momento en el que ese framework se vuelva grande, puede que nos estemos encontrando con una tecnología que a una gran escala no esté funcionando bien. Entonces, esto siempre se tiene que tener en cuenta en automatización, pero aquí se vuelve mucho más importante. ¿Listo? Creo que me salté. Sí, me había saltado esta diapositiva. Vuelvo nuevamente. No hay ningún orden en estos puntos, entonces no importa. Considerar el potencial nivel de complejidad que puede llegar a tener el framework desde el principio. ¿Esto qué implica? Nuestro framework puede tener muchos más niveles de profundidad y por lo tanto de complejidad de acuerdo a las múltiples opciones diferentes que yo tengo que manejar. Y cada uno de estos puntos se va multiplicando. Si yo tengo un framework en el que tengo que multiplicar, que tengo que manejar múltiples lenguajes, puede que los test cases se me multipliquen en una cantidad. Si estos múltiples lenguajes también tienen múltiples mercados, múltiples países en general, se nos multiplican una vez más. Si además tienen que funcionalidades diferentes de acuerdo a los diferentes ambientes de pruebas que se tienen, o incluso el ambiente productivo o algo preproductivo, es una variable más por la cual se tiene que multiplicar. Si estamos hablando de que ya tienen que ser en múltiples dispositivos y que van a funcionar en diferentes dispositivos de diferentes maneras, es una más. Y si adicionalmente voy a manejar los múltiples dispositivos en diferentes frameworks, estamos hablando de que tenemos 5 niveles de complejidad en el cual en cada uno de ellos se estuvo multiplicando un punto. Entonces, al final, un test case
por una sola funcionalidad pudimos haberla estado muy puntual, que se cubriría normalmente con 2, 3 test cases, podemos estarla cubriendo con 50 de ellos, de acuerdo a toda la variabilidad de esto. Y hacer 50 scripts quizás no es lo más óptimo. ¿Listo? Entonces esto se tiene que considerar desde el principio, saber todo lo que pueda crecer, porque agregar estos niveles de complejidad cuando el framework ya está avanzado resulta cada vez más complejo y cada vez vuelve más complejo lo que viene más adelante. ¿Listo? Siguiente, definir un estándar, y esto es muy importante, definir un estándar para la definición de los test cases. Se van a tener que tener en cuenta muchas técnicas, ya sea valores límites, ya sea partición de equivalencia, ya sea llevar una tabla de decisiones, mirar por transición de estados. ¿Y qué características yo quiero mirar en mis test cases? ¿Qué tan precisos tienen que ser? ¿Qué tan atómicos tienen que ser? ¿Qué tan reutilizables pueden ser? Y si los puedo mantener o no. Pero tiene que haber un estándar para que yo no esté al final automatizando todo sobre cierto tipo de test cases, cubriendo cierto tipo de funcionalidades y que luego tenga que cubrir un test case más completo con más funcionalidades. Por ejemplo, yo estoy en YouTube y tengo que probar un test case, un solo test case que me dice iniciarse, ver que puedo reproducir un video habiendo iniciado sesión con mi usuario. Y tengo otro test case que dice ver que puedo reproducir un video. Uno contiene a otro. ¿Listo? ¿Y esto qué significa? Que los test cases no son precisamente exclusivos entre ellos porque no se está delimitando una técnica o un estándar sobre el cual se van a definir estos test cases. Entonces esto se vuelve muy importante. Y con esto llegamos a un punto. El testing exploratorio es muy útil para testing manual. Y los test cases que se definen a partir del testing exploratorio aportan mucho valor a testing manual, pero muy poco valor a testing automatizado, porque estos son tests que se descubren casi que sin ninguna relación entre ellos y muy bajo el criterio del tester. Entonces, se podría resultar el caso en que automatización termine cubriendo todos los criterios de todos los diferentes testers y termina un framework totalmente desorganizado y totalmente inmantenible. ¿Listo? Entonces, esto se tiene que aclarar desde el principio. Siguiente y muy importante también, definir un estándar para la trazabilidad de los test cases. Y esto va mucho más de lo que les pongo acá, que es la herramienta. Podemos tener muchas herramientas que nos pueden ayudar agregándonos valor de diferentes maneras. Tenemos X-Ray, TestRail, Cfire, HypeTest, TestOff. Cada uno tiene sus diferentes cosas y cada uno me permite hacer cosas que los otros no me permiten hacer y me permite integrar con diferentes herramientas con las cuales yo pueda hacer el tracking. Está bien, pero tiene que haber un estándar sobre el cual se vaya a utilizar y seguirlo siempre y que sea mantenible y que pueda evolucionar bien. Porque cuando evoluciona la trazabilidad de un test case, evoluciona el triple de manera automatizada. Entonces, cada evolución en esto, si puede evolucionar de una manera óptima, nos va a resultar mucho mejor. Entonces tiene que haber un estándar con esto. ¿Listo? Definir los requerimientos puntuales de cada uno de los miembros del equipo. Y aquí vuelvo al tema de que automatización no es solo trabajo de automatización. Automatización va a entrar a depender mucho de los desarrolladores, de los analistas de control de calidad manuales, de los managers que tenga el proyecto, de los DevOps, porque va a tener que trabajar conjuntamente con todos ellos y va a necesitar que todos ellos puedan estar dispuestos y con la capacidad de aportar a algo con lo cual la automatización puede no estar funcionando bien. Entonces es importante que desde un principio cada uno de estos frentes esté adaptado como lo están adaptados entre sí. Como está adaptado el de los QC Analysts con los desarrolladores, también deberían estar con los automatizadores. ¿Listo? Porque cada uno va a tener requisitos diferentes y cada uno tiene igual importancia dentro del proyecto. Siguiente, definir una estrategia de ejecución. ¿Listo? Este punto es muy importante y esto se puede apoyar mucho de tecnologías de Continuous Integration y Continuous Delivery, pero definirla desde un principio para que no haya la duda y que hayan los recursos, porque esto es muy consumidor en recursos, ya sea de servidores o ya sea recursos humanos. Entonces, saber quién va a ejecutar, cómo va a ejecutar, quién va a revisar esos resultados. Si alguien quiere que yo le ayude con una ejecución automatizada, ¿quién va a entrar a revisar los resultados? Quiere hacer una ejecución automatizada, pero tiene el tiempo para revisar los resultados que está dando esa ejecución automatizada. Sí, bien, si no, entonces, ¿para qué se está realizando? ¿Listo? ¿Qué alcance se va a cubrir en qué punto? Y todo esto en general va de la mano de una estrategia de pruebas
en la cual se va a definir quién va a realizar y cómo va a aportar valor cada una de estas actividades dentro del proyecto. Ya cerrando, este es el último punto de cómo proceder. Tenemos uno de los puntos quizás más importantes, que es definir la integración con el testing manual. ¿Quién se va a dedicar a cada cosa para que ninguno se pise los talones entre sí? Entonces, quizás el manual debería estar más orientado a temas como testing exploratorio, porque le puede sacar mucho jugo. Testing de acuerdo a la perspectiva y al criterio, precisamente del tester manual, porque es algo que la automatización no puede hacer, por lo menos sin una inteligencia artificial avanzada, que sabemos que es muy consumidora en recursos. Testing que solo se necesite realizar alguna vez por X o Y motivo, por alguna prueba que pidió el cliente o por algún cambio que se realizó. Y testing de funcionalidades tempranas, porque las funcionalidades tempranas y recién implementadas suelen estar muy inestables. Entonces, la inestabilidad es cero compatible con automatización. ¿Por qué? Porque depende mucho de criterio, y este criterio lo puede ofrecer alguien con criterio, no una máquina. ¿Listo? Automatización seguiría dando el valor que debe dar, más importante quizás, que es el regression testing, el testing repetitivo y largo, ojalá facilitado con herramientas de continuous integration para que sea automático. Testing que va a ser exhaustivo para cualquier persona que lo trate de llevar a cabo, y testing que va a ser exageradamente repetitivo. Con todos estos puntos que vimos, tenemos una conclusión muy importante, que ya es con lo que cierro esta charla. El ingeniero de automatizador de pruebas en general no siempre está involucrado del todo en el proceso de control de calidad manual. ¿Por qué? Porque en el contexto usual, el automatizador es casi que un desarrollador más, solo que desarrolla una aplicación de testing. ¿Listo? Sin embargo, el ingeniero de automatización de pruebas es también, por definición, un analista de control de calidad manual. ¿Cuál es la diferencia? Que no ejecuta manualmente, que ejecuta de manera automatizada. ¿Listo? Como pudieron ver en todos estos puntos que mencioné, para lograr un approach mucho más preciso en proyectos grandes, lo mejor que se pueda resultar implementando es el hecho de que el automatizador interfiera y aporte como un analista de control de calidad, no como un desarrollador. ¿Y esto qué significa? Que se tiene que meter en todas las etapas, en la creación de los test cases, en la definición de estrategias, en una estrategia de pruebas, en una estrategia de ejecución, en cosas con las que quizás y usualmente no está tan involucrado. ¿Listo? A lo que voy es que el ingeniero automatizador de pruebas debería ser parte activa del proceso de control de calidad y no debería únicamente automatizar casos de prueba. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Muy bien, muchas gracias Felipe por esa charla muy buena. Aquí tenemos algunas preguntas. Recuerden que pueden formularlas desde la opción de Q&A en Zoom. También quiero recomendarles y recordarles que esta sesión está siendo grabada y será subida en el canal, en la cuenta de YouTube de Globant a partir de la próxima semana, junto con el resto de las charlas de esta semana. Hay una pregunta que surgió al comienzo cuando empezabas a nombrar varios tipos de proyectos y de software a probar. Cristian Mesa nos pregunta, ¿cómo aplicaría la automatización de este tipo para proyectos regulatorios? No sabría a qué se refiere con proyectos regulatorios. Si quieres, puedes volver a poner la pregunta y vamos respondiendo otras mientras tanto, que realmente no conozco el concepto. Ok. Hay otro bastante interesante. Nombraste varios actores dentro de este proceso. La pregunta es, ¿qué papel ejercería el cliente en este approach? El cliente quizás es uno de los papeles más importantes de esta aproximación, porque al cliente es al cual se le van a vender todos estos beneficios de automatización. Primero, estos tres, que son los que reevaluamos, el hecho de que va a ser más preciso el testing, de que va a realizar lo que el analista de control de calidad manual no puede, de que nos va a ahorrar tiempos, de que
de que va a ayudar a todo el mundo dentro del proyecto, pero llegamos a este punto. Al cliente es a quien se le van a vender todas las ideas y todos los beneficios de automatización. Al vendérsele estas ideas al cliente, tienen que haber sido meticulosamente tenidas en cuenta para no llegar a vender muchas de estas creencias erróneas que son las que mencioné y bueno, a las cuales se responde con todo esto que tengo aquí en este slide. ¿Listo? El cliente debe tener muy claro cuál es el scope de automatización dentro del proyecto, debe tener muy claro qué se está cubriendo y qué no, cuál va a ser ese plan de ejecución que se tiene que crear. Tiene que tener en cuenta que no todo se va a poder automatizar, tiene que tener en cuenta que va a tener que haber un tiempo de research a la hora de hacer cualquier tipo de automatización nuevo. Entonces, mientras el cliente esté al tanto de esto y sepa cómo funciona la automatización y qué puede hacer y qué no puede hacer con esta, automatización va a terminar siendo tratada como cualquier otra de las partes dentro del equipo en general. Entonces, el cliente estaría al tanto de esto, el cliente debería saber bien qué le puede aportar automatización, cómo se le puede aportar, y no va a tener tampoco falsas expectativas y al final malentendidos con el grupo o proyecto de automatización dentro del mismo proyecto. Entonces, en general, es una parte muy fundamental y es de los que más tiene que estar al tanto de qué es lo que se está haciendo y cómo se está haciendo. ¿Listo? Bien. Mm, Nombraste varias de las características que comparten los proyectos grandes o masivos de este tipo que nos contabas al comienzo. Ajá. Gilbert Calderón nos pregunta sobre las estrategias de branching que has trabajado o crees que serían útiles en este tipo de proyectos. Bien. Aquí el branching como tal puede llegar a ser o necesario o innecesario y esto va muy de la mano de este punto que mencioné acá. ¿Listo? El branching, cómo se va a manejar en el proyecto, en el software como tal que va a estar bajo testing, puede decirnos que va a haber una rama de producción, que puede haber una rama por cada ambiente, que puede haber una rama de desarrollo. Bien, acá puede o puede no ser útil manejar también ese tipo de ramas de acuerdo a cada una de estas implementaciones. ¿Listo? Las opciones que yo tengo, por ejemplo, si sé que va a haber si mi aplicación que en este momento funciona en Colombia, va a pasar a funcionar en Estados Unidos y en Estados Unidos funciona bastante diferente, siguiendo ciertos estándares comunes, pero bastante diferente, yo podría hacer dos cosas, o adaptar mi framework con el cual yo le añadiría un nivel de complejidad y tendría que mirar en cada cosa, si es para Colombia, hágalo así, y si es para Estados Unidos, hágalo de esta otra manera. O yo podría sencillamente crear un branching mucho más apropiado para esto, con el cual, si yo necesito probar algo para Colombia, me quedo en la branch de Colombia. Y si yo necesito crear algo para Estados Unidos, me paso a la branch de Estados Unidos. ¿Listo? Que implica que el modificar Estados Unidos no me va a dañar Colombia y el modificar Colombia no me va a dañar Estados Unidos. Pero voy a tener, cuando tenga que hacer una modificación o una nueva implementación, la tendría que hacer tanto para Colombia como para Estados Unidos. Entonces, esto es algo importante tener en cuenta y es una estrategia que se puede evaluar más que todo en este punto, el evaluando los niveles de complejidad que pueda llegar a tener nuestro framework en general. ¿Listo? En mi concepto, yo estoy más acostumbrado, por ejemplo, a modificar frameworks. No me siento muy cómodo con ramas, pero muchas veces las ramas pueden ser una mucho mejor estrategia. Bien, siguiendo con esta misma línea, hay una pregunta muy puntual sobre este manejo en proyectos grandes. Miguel pregunta, ¿cómo definir de forma acertada una herramienta para automatizar un proyecto de este tipo? Bien, esto va de la mano un poco de este punto. Quizás con lo que más estamos acostumbrados en el mundo del testing automatizado y con lo que se empieza es con Selenium. En la mayoría de los casos también con Selenium y Java. ¿Listo? ¿Qué pasa? No es que Selenium sea malo, de ninguna manera lo es. Selenium es muy potente y Selenium está creciendo constantemente y está logrando cosas impresionantes. ¿Listo? Pero yo Selenium tiene un problema y es que se comunica de manera externa con el navegador por un estándar de W3C con el cual las cosas pueden no siempre hacerse de manera precisa. Yo estoy esperando que se muestre un elemento
pero al estar manejándolo yo por medio de comandos por fuera del navegador, puede que el funcionamiento de esto no sea tan preciso, y esto nos trae los famosos flaky tests o test inestables, a los cuales todo automatizador de pruebas se habrá enfrentado alguna vez en su vida, y el que no está mintiendo. ¿Listo? Estos test cases se tienen que evadir en cualquier proyecto de automatización. Selenium es un poco susceptible a ellos, y hay muchas estrategias para solucionarlo aún utilizando Selenium. El problema no es precisamente Selenium, ¿listo? Entonces, se tiene que tener mucho en cuenta eso. ¿Qué chance tengo yo de tener tests inestables en mi aplicación? Y al manejar ese chance, ¿qué tanto puedo entrar yo a generar alternativas para manejarlos, para controlarlos, para hacer un retry, para volver a validar que algo esté, para que si no está tal elemento, yo haga tal otra cosa? ¿Qué tanto puedo entrar yo a trabajar con eso? Y a partir de eso yo podría entrar a definir, ¿me quedo con Selenium o me voy con algo quizás más avanzado, quizás más nuevo? Hay muchas herramientas que ya no utilizan Selenium, o incluso está Selenium 4, que no estoy seguro si ya está una versión estable en producción, pero está Selenium 4, el cual ya no se comunica por el mismo estándar, sino que por un estándar mucho más rápido y mucho más preciso, con lo cual estos test se podrían resolver mucho más rápido y mucho más fácilmente. ¿Listo? Entonces, no quiero inclinarme por una herramienta u otra. Lo que quiero decir es que quizás a lo que estamos acostumbrados no siempre es lo más apropiado. ¿Listo? Tenemos o Selenium o podemos utilizar, bueno, ya también es con Selenium, pero podemos utilizar Screenplay, que es algo más nuevo. Existen cosas quizás mucho más con usos más puntuales como Cypress, o incluso yo podría también irme a utilizar Selenium 4, aún sabiendo cuando no es, si no está, que no estoy seguro si no está en una versión estable en este momento en el mercado. ¿Listo? Entonces es en general evaluar todo ese tipo de cosas. Bien. También dentro de tu presentación mostraste cómo se integraban los distintos actores para la buena implementación de la automatización en un proyecto de este tipo. Uh -huh. Aquí nos preguntan si yo como QA manual, ¿cómo puedo dar un valor agregado a los automatizadores de pruebas durante su proceso en este tipo de proyectos? Bien. Esto depende también de muchas cosas y depende sobre todo sobre la organización del proyecto. Van a haber proyectos en los cuales el QA lead esté, esté soportando más que todo temas de automatización, o lado sobre el que el liderazgo de QA esté sobre manual. Y todo esto depende un poco cómo cómo se va a manejar. ¿Listo? No es como tal que el tester manual, que el analista de control de calidad manual tenga que aportar al automatizador de pruebas, sino que sencillamente las tareas se manejan por un lado o por otro. ¿Listo? Al lograr una integración precisa, se debería, y esta integración quizás se debería definir dentro de una estrategia de pruebas, ya sea que la haga el automatizador o el analista de control de calidad manual, de definir quién se va a encargar de cada una de estas cosas. ¿Listo? ¿Cuál sería el mejor de los casos y lo que mejor podríamos lograr? Que por el lado de los analistas de control de calidad manuales se encarguen de algunos asuntos, y que por el lado de los automatizadores se encarguen de otros asuntos. ¿Esto qué significa? Que ninguno se va a interferir con su trabajo entre sí. No significa que no se tengan que comunicar, porque a final de cuentas ambos son analistas de control de calidad. ¿Listo? Entonces, va sobre todo en tener claro el scope de dónde termina el trabajo de uno y empieza el trabajo de otro. ¿Listo? Si el automatizador va a estar más enfocado en scripting, quizás va a necesitar al analista de control de calidad más para temas mucho más puntuales, para que le aclare alguna funcionalidad o alguna otra cosa. Pero aquí volvemos a lo mismo. El automatizador de pruebas también es un analista de control de calidad. Entonces debería estar al tanto de todos los casos de uso del sistema, de todas las historias de usuario, de todas las funcionalidades en general que va a tener el sistema. ¿Listo? Entonces, se puede aportar de muchas maneras, pero realmente cada uno debería tener su enfoque claro, y deberían trabajar muy en conjunto. No el manual para el automatizador ni el automatizador para el manual, porque es un enfoque jerárquico innecesario e ineficiente. ¿Listo?